temas que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Este sería el mensaje número 16 ya de esta serie, y vamos mirando algunos atributos que nos permiten conocer a Dios, o algunas de sus excelencias o de sus perfecciones. Y hemos venido hablando y hemos venido diciendo que Dios no está compuesto por partes, y por eso son los atributos, no, sino que Dios es en todo, Él es todo, el atributo o la excelencia que hablamos de Él lo es todo, y eso es muy importante que comprendamos eso. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Déjeme decirle que hay mucho que decir de la santidad de Dios, pero obviamente yo voy a sacar el tema esta noche para dentro de 8 días ver otro atributo, pero este tema del atributo de la santidad de Dios a mí me ha impresionado. De los autores que pude leer es impresionante cómo se habla, de los autores que pude, o predicadores que pude escuchar sobre este tema, es impresionante. Muchos, la gran mayoría llegan a una unión de pensamiento de que este es el principal de todos los atributos o de todas las excelencias, es decir, de ahí sale todo lo demás. Y lo que hemos hablado, la santidad de Dios hace a Dios ser todo lo demás que hemos visto. Todos los atributos que hemos visto hasta acá se desprenden del ser de Dios, que es un ser santo, y eso es muy importante. Entonces es lo que vamos a tratar de ver en esta hora, la santidad de Dios. Pues la palabra santo proviene del término hebreo gados, que significa separado, significa puesto aparte, retirado del uso común, es decir, diferente. Palabra santo. Y en ese sentido, el único ser diferente de la criatura es Dios. Eso lo hemos dicho nosotros. Y tiene que ver entonces con la trascendencia, como lo vamos a ver ahora más adelante. Recuerde que hay dos palabras que siempre manejamos, es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Dios es trascendente en el sentido de que Él está más allá, o es diferente a la creación. Él es el creador, pero Él es diferente a la creación, Él trasciende a la creación, ¿verdad? O sea, absolutamente todo lo demás es creación, todo es creación. Y el único distinto a la creación es Dios, es decir, Él tiene una trascendencia, Él trasciende a la misma creación. Pero Él es inmanente, Él no dejó la creación abandonada, sino que Él está involucrado en la creación. La palabra inmanente es que Él está en la creación involucrado. Él no es parte de la creación, sino que Él está en la creación para poderla sostener, para poderla llevar a cabo. Entonces es muy importante que entendamos esos términos. La inmanencia de Dios, Él está sumergido dentro de la creación, no que Él sea parte de la creación, no creemos eso, sino que tiene que ver con la creación para que ella funcione, para que ella se mueva, pero Él es inmanente, trascendente, es decir, Él trasciende. Ahora, esta inmanencia es lo que tiene que ver con la santidad, porque la santidad de Dios es que es diferente, como leíamos ahora acá, separado de la creación, puesto aparte de la creación, retirado del uso común, y toca la creación, es decir, Dios es diferente a la criatura o a lo creado, a todo lo que Él ha creado. Entonces son esas dos, si lo podemos decir así, esencias que hay, digamos, en este caso: Dios creador y la creación. Y la creación parte obviamente de los ángeles, el mismo Satanás, el ser humano y todo lo que usted ve, el universo. Entonces solamente existe eso en el universo, la creación y el creador. Entonces Dios es inmanente, está sumergido en la creación para controlarla, pero Dios es trascendente, es diferente, y por eso este atributo de la santidad de Dios tiene que ver precisamente con esta trascendencia. La santidad de Dios es intrínseca e inherente a Él, es decir, es algo ligado a Él, hace parte de su naturaleza. Dios no decide hacer o ser santo, Él es santo. Cuando hablamos de que es intrínseca o inherente a Él, es decir, que la santidad está dentro de Él. Es algo que
que a él lo posee. No es como nosotros, que nosotros tomamos decisiones de ser santos, de separarnos de algo. Cuando Dios nos dice en su palabra que seamos santos, nos está diciendo sepárese de la maldad, sepárese del pecado. Pero Dios no toma la decisión de separarse de qué. Ni Él es santo, ni Él hace ser santo, se hace ser santo, no, en ninguna manera. Sino que Él es santo. Ya eso es una característica que tiene dentro de su ser. Su naturaleza de Dios es una naturaleza santa. Entonces esto quiere decir que Dios es trascendente sobre su creación y sobre su corrupción. Dos cosas que brevemente vamos a mirar. Dios entonces es trascendente sobre su creación, ya lo expliqué, pero también Él es trascendente sobre la corrupción. Y otra vez, cuando hablamos de trascendencia, estamos diciendo que pasa, está por encima, va más allá, en este caso de lo creado y de la corrupción. Entonces, lo primero de eso sería que Dios traspasa la creación, o sea, está por encima de ella, ve más allá de la creación. Dios es distinto a la creación. El pastor Paul Washer dice así en cuanto a esta parte de la trascendencia, hablando de la santidad, dice: la santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que podemos estudiar son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, y un ser completamente diferente. Entonces esto es lo primero que estamos tratando de ver. Dios es trascendente en su creación. Él no es la creación, pero Dios es trascendente también de la corrupción. Muy importante. Dios es trascendente sobre el pecado, no se involucra con él, es distinto al pecado. Y esto es importante que lo comprendamos. Cuando hablamos de que Dios es un ser santo y hay una maldad y hay una corrupción, o lo que se llama normalmente pecado, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Nada. A Dios no lo toca, no le asemeja, porque es diferente, Él es distinto. Es decir, la corrupción es nuestra, a nosotros nos corroe el pecado, nos toca, pero a Dios no, porque Dios es diferente. Es decir, el pecado, la corrupción, la maldad viene de la criatura, no de Dios. Dios no puede ser tocado por el pecado. El mismo pastor Paul Washer dice ahí: la santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo profano y pecaminoso. Esto lo vamos a ver más adelante. Dios no puede pecar, no se complace en el pecado ni puede tener comunión con el pecado. Mire, Dios no puede pecar, Dios no se complace con el pecado ni puede tener comunión con el pecado. He ahí entonces nuestro Dios santo, totalmente distinto a nosotros, y es lo que vamos a tratar de ver. Entonces vamos a ver esa descripción de su santidad en este tiempo que tenemos. Hermano, hay tantos pasajes. Yo traté de extraer algunos pasajes un poco más comprensibles, pero igual si salto algunos no importa, porque otra vez el tema de la santidad de Dios es un tema que abarca toda la palabra de Dios, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, y es un tema, amados hermanos, que es reiterativo y repetitivo más que cualquier otro atributo. Por eso los teólogos han dicho, y como leemos aquí el pastor Paul Washer dice que de ahí se desprenden todos los demás atributos de su ser santo. Así que comprendiendo la santidad de Dios, al final vamos a ver una implicación hacia nosotros que es impresionante. Con el mismo texto, otra vez, Éxodo 3:14, después lo busca porque hemos hecho mención a él. Usted ya sabe qué dice, ¿no? ¿Cómo es el nombre de Dios? Dice: yo soy el que soy. Ese solo nombre nos está hablando de la trascendencia de Dios, de su majestad, que es diferente. La palabra santidad, si quieres llevémosla por ese lado, a diferente. Cuando Él dice: yo soy el que soy, está diciendo: nadie puede absolutamente decir que Dios depende de algo. Dios no mira a nadie para decir: yo me parezco a fulano o así, no. Es el único ser que puede decir: yo soy el que soy, fuera de mí no hay nadie más. Y entonces, en cuanto a la santidad, en cuanto a que Él es diferente, Él ahí lo está expresando en Éxodo 3:14. Dios es un ser único
y no se compara con la criatura para nada. Es decir, no hay nadie como Él con relación a su santidad. Vamos a ir al mismo Éxodo, pero Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Mira esta expresión: magnífico en santidad. Recuerda que la palabra magnífico viene de grande, de magno, de algo grande, grandísimo en santidad, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Entonces, ¿quién se puede comparar con Dios? ¿Quién como tú, oh Jehová? Él es el único ser que es grande, magnífico en santidad. Es la descripción que se le puede dar ahí. O primera de Samuel 2:2. Recuerde el canto que hace Ana cuando ella va a quedar pues embarazada de Samuel. Primera de Samuel 2:2. Ella hace un canto y en el canto dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Pero note la primera parte: no hay santo como Jehová. No hay. Dios es único en santidad. Dios es el único ser distinto a todo lo demás que existe. Y otra vez, cuando estamos hablando de Dios, siempre tenemos que ir allí y entender que Dios es uno, pero tres personas distintas. Amén. Entonces, estamos hablando de las tres personas de Dios. Entonces es muy importante eso. Ahora, su nombre describe su naturaleza. El nombre de Dios nos habla de su naturaleza, y aquí quiero que miremos unos paralelos que me llamó la atención. Un texto muy conocido como Isaías 57:15. Isaías 57:15. Hasta se canta por ahí en canciones. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Notemos: porque así dijo el alto y sublime. Se le llama, por otro texto le llama el Altísimo. Entonces Dios se describe como alto y sublime, pero ahora dice: el que habita la eternidad, es decir, Dios es eterno, y cuyo nombre es el Santo. Es el único que se llama diferente, distinto o trascendente, cuyo nombre trasciende a la criatura, por eso se llama el Santo, cuyo nombre es el Santo. Pero luego dice: yo habito en la altura. Note que porque así dijo el alto, y aquí dice: yo habito en la altura. Mire los paralelos. Y luego dice: cuyo nombre es el Santo. Y luego dice: yo habito la santidad. Es decir, Dios es alto y habita en la altura. Dios es santo y habita ¿dónde? En la santidad. ¿Sí ven los paralelos que hay tan impresionantes ahí? Y habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Entonces, por lo menos ahí tenemos ese nombre para Dios, que lo hace ser diferente, que lo hace ser su naturaleza como tal, es santo. El nombre de santo describe la naturaleza de Dios en su ser. Ahora, la santidad de Dios, ya lo he dicho, pero es preeminente, es decir, no hay otro atributo que se destaque o se mencione tanto como el de su santidad. En la Biblia la santidad de Dios tiene una preeminencia. Como que todos los autores querían hablar de la santidad de Dios y escribieron acerca de la santidad de Dios. Ahora, es tan preeminente la santidad de Dios en la palabra que voy a mostrarle un ejemplo cómo se hace énfasis a esa santidad. Me refiero a Isaías capítulo 6, devolvámonos, ahí estamos. Isaías capítulo 6, y lo vamos a comparar con Apocalipsis. Déjenme, yo le leo del versículo 1 hasta el 3, ¿qué nos estaba pasando acá? Isaías capítulo 6, ojalá que pueda ir allá, todos puedan ir allá para que miremos y vamos a compararlo.
Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Es decir, Isaías está diciendo que cuando murió este rey que era tan importante para Israel, él entró en una situación difícil, va al templo y él tiene una revelación, Dios se le muestra. Entonces en ese momento de crisis para Israel, dice Isaías, yo pude ver al Señor, vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Dónde habita el Señor? En la altura y el sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Dice que él vio al Señor, dice que lo vio sentado en un trono alto y sus faldas llenaban el templo. Ahí está. Ahora vemos que vio las faldas de Dios. Esa es la visión que Isaías tuvo. Pero mire qué más vio. Dice que por encima de él había serafines. Ahora, esta palabra serafines es muy importante porque los que han estudiado angeleología y han visto la descripción de todos los seres angelicales que hay, dicen que estos serafines son los más importantes en el sentido de que son los que están alrededor de Dios. Es decir, son los que asisten a Dios. O sea, en otras palabras, estos serafines, que la palabra es ardiente, significa ardiente, dice que ellos están más cerca de la presencia de Dios que cualquier otro ángel. Ahora imagínese usted, son los que están alrededor de Dios, estos serafines. Ahora note que él los ve y dice por encima de él, o sea, él ve las faldas de Dios que llenan el templo, pero dice que por encima de él había serafines. Pero mire cómo los describe, cada uno tenía 6 alas. ¿Cuántas alas tenían? 6. Ahora vamos a hacer la comparación con Apocalipsis. Pero, ¿para qué usaban las alas? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es decir, las alas ¿para qué son? Para volar. Pero ellos usaban las 2 alas que son normales para volar. Y las otras 2 era para cubrirse de la presencia de Dios. Con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, es decir, quedaban cubiertos totalmente. Y con las otras 2 volaban. Ahora, note, y el uno al otro, está hablando de los serafines, no dice cuántos, pero dice que el uno al otro, es decir, se comunicaban entre ellos, daba voces diciendo, esto lo escuchó Isaías, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué era lo que ellos cantaban? ¿Qué era lo que ellos expresaban? La santidad de Dios. Pero ¿cómo la expresaban? Diciendo santo, santo, santo. Algunos teólogos, pastores también dicen que se refiere a la Trinidad. No, no tiene que ver con la Trinidad. Cuando él habla en esa dimensión, lo que pasa es que en el hebreo, para enfatizar una verdad que querían sobreenfatizar, haga de cuenta para nosotros, usted usa el computador, usted usa allí el celular y usted quiere poner urgente o quiere resaltar algo, ¿qué le pone? Negrilla. ¿Sí o no? En nuestro tiempo usábamos, bueno, colores o marcadores y cogíamos, o cuando le mandaban una nota, la profesora le ponía en amarillo o en rojo, ¿no? Resaltador. Y cuando lee un libro, usted usa un color y resalta lo que quiere. Lo sencillo, lo que están haciendo aquí en la literatura hebrea es resaltando. Es decir, la santidad de Dios es tan grande que los serafines quieren resaltarle, y los escritores dicen que ellos están diciendo santo, santo, santo. Y otra vez, es el único atributo que se resalta. Usted no encuentra que hay otro atributo que dice que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 misericordioso, misericordioso. No, el único atributo que se repite es la santidad. Ahora vamos a trasladarnos a Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 encontramos algo parecido, algo semejante. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Cuando usted lee ahí dice que hay una adoración celestial, pero leamos desde el 7 qué era lo que estaba pasando. Yo le leo todo esto, dice que habían otra vez unos seres vivientes, había 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león.
El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, note la expresión otra vez, tenían cada uno 6 alas, lo mismo, alrededor y por dentro. Bueno, aquí explica otra cosa. Dentro de ellos llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero mire lo que agrega ahora, que yo no voy a dejar sin leer esto. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, resaltar la santidad de Dios es darle honor y gloria. Es lo que yo puedo ver ahí. Dice que los 24 ancianos, porque también habla de 24 ancianos que habían ahí. Cada vez que ellos dicen esto, Santo, 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 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, igual quizá ya lo había visto, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante de su trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si usted notó aquí, ellos comenzaron a hablar que el Señor es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, que Él es el creador de todo, que Él es sostenedor de todo. Pero ¿de dónde sale esta alabanza a Dios? Del reconocimiento de un atributo o de una perfección que se llama la santidad de Dios. Y cuando yo leí esto, yo decía: oh, quiere decir que si yo logro conocer y comprender cuán santo es Dios, de mí va a salir mucha adoración a Él. Es más, los atributos que se van a reconocer vienen de reconocer la santidad de Dios, que Él es diferente, que Él es distinto inmediatamente. Y otra vez estos serafines en Isaías, y acá los llama seres vivientes, que para mí son los mismos porque igual tenían 6 alas y porque hacen la misma proclama. Ellos proclaman: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, a Dios se le reconoce la santidad siempre en la palabra de Dios con el mismo énfasis. Yo mucho tiempo atrás escuché a alguien que decía, no sé tan cierto sea, pero dice que es que estos serafines, y esto lo deja uno pensando si es así, que estos serafines lo que están es asombrados de la santidad de Dios. Y por eso cada vez que ellos ven a Dios, ellos como que en asombro dicen: Santo. O sea, no es una palabra para repetir Santo, 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 sino que ellos, y luego vuelven y miran, y vuelven y dicen: oh, Santo. Y luego vuelven y lo miran y: Santo. Pero increíble, porque esto es eterno. Entonces yo digo: ¿quién es Dios? Si estos seres celestiales que no conocen la maldad del pecado y que todo el tiempo están alrededor de Dios, se tienen que cubrir por la hermosura de Dios, por la santidad de Dios, y ellos tienen que proclamar la santidad de Dios, y siempre es un asombro en sus vidas, entonces ¿qué es la santidad de Dios? Esto es impresionante, hermanos. Otra vez, esto lo vamos a conocer, y cada vez, hermano, por eso el anhelo mío era mostrar, traer estos temas del conocimiento de Dios, porque es lo que tú y yo necesitamos. Yo lamento, hermanos, y tengo que decirlo, que hay personas, inclusive han venido acá, que van a las iglesias buscando más es qué hacer para Dios. Y el asunto no es que yo puedo hacer para Dios. A mí me han preguntado acá cuando llegan acá, y aquí ayunan, y aquí hacen vigilias, y aquí... Hermano, lo que nosotros tenemos que venir a la iglesia es aprender a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque en la medida que tú y yo conocemos a Dios, y esa es la labor del pastor, investigar, traer un tema, que cuando usted venga y se siente ahí, pueda comenzar a desglosar la palabra, el trabajo que se ha hecho de una investigación, de un estudio, para poder conocer quién es Dios, porque en la medida que tú y yo conocemos a Dios, nos vamos a rendir a Él, y va a haber un resultado de conocer a Dios en nuestra manera de vivir.
Pero mientras la gente quiere llegar a una iglesia, ¿qué hay que hacer aquí? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y más es como mostrarse a Dios su obra, el ayuno, la oración, la vigilia, la fe, el dar, el don, el talento. Y como que quieren mostrar, se pierde la esencia del cristianismo, que es el conocimiento de quién es Dios, hermano mío. Amén. Entonces yo pienso que eso es lo que pasa acá. Los serafines están conociendo a Dios constantemente. Y mucha gente dice, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Hermano, ya tiene algo, conocer a Dios. Y no lo conocí luego en la tierra, no, hermano. Aquí estamos dando pinceladitas. Pero la pintura va a ser allá. Acá no. Entonces Dios es santo e incorruptible. Es decir, no puede pecar o no puede corromperse, como veíamos la definición arriba. Dios no puede pecar, no se debilita en el pecado, no se deleita en el pecado, ni tiene comunión con el pecado, porque la impiedad o iniquidad está lejos de Dios. Entonces vamos a mirar un momento a Job 34 y otra vez ahí está Eliú, creo que es. Job capítulo 34, versículo 10. Versículos 10 y 11. Aquí está hablando de Eliú. Ya habían hablado los tres amigos de Job, ahora entra Eliú, que pues el Señor no dice nada de Eliú, dice de los otros amigos pero de él no. Pero el versículo 10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Note cómo Él está diciendo, obviamente se están acusando, y los tres amigos de Job están acusando a Job, que es por un pecado que él pasó todo eso. Y lo culpan, y luego obviamente Job pues no se queda callado, sino que también habla. Pero cuando llega este muchacho, un joven, y él dice, y me llamó la atención lo que él dice, por tanto varones de inteligencia, porque él decía, yo soy menos que ustedes tienen canas, yo soy un joven, pero aún voy a hablar. Oídme, lejos esté de Dios la impiedad, lejos esté de Dios la impiedad. O sea, si alguien quiere acusar a Dios, que en alguna manera Job no entendía, y él decía, bueno, pero pareciera que Dios me está como castigando sin causa, ¿no? Entonces por eso él entra como tratar de hacer una defensa a Dios, dice, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Es decir, la impiedad y la iniquidad no tienen nada que ver con Dios. Y esa es la razón por la cual dice el verso 11, porque Él pagará a los hombres según su obra y le retribuirá conforme a sus caminos. Es decir, si Dios es santo, es puro, porque lejos de Él está la maldad, la iniquidad no está cerca de Él, entonces aquellos que caminan en integridad van a tener que rendirle cuentas a Dios. Hermano, conocer el atributo de la santidad de Dios comienza a producir en nosotros cierto temor. A mí ya me está dando mucho temor de conocer su santidad. Por eso dije que esto era muy amplio. Obviamente no voy a extender todo. Yo solamente voy a sacar este atributo en esta noche. Ahora hablamos nosotros entonces de que Dios no tiene nada que ver con el pecado, con la maldad. Entonces entramos a ver que Dios abomina, aborrece y destruye al pecador. Que Él es santo, entonces Él, lo opuesto, Él lo aborrece. Y otra vez lo que decíamos el domingo, esa palabra de mal hecha, maldicha, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, no es bíblica. Y por lo menos vamos a mirar el Salmo 5. Vamos a ver si es bíblica. Salmo 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si Dios amara al pecador y aborrece el pecado, otra vez como dije el domingo, esto lo dijo el pastor Sproul, que Dios no envía al pecado al infierno. ¿A quién lo envía? Al pecador. ¿Y por qué lo envía? Porque lo aborrece. Dice lo que dice, porque
tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahí no dice que el pecado, el malo, la persona, no habitará junto a Dios. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece, detesta, odia a todo el que hace iniquidad, pecado o maldad. ¿Y por qué así? Porque Él es santo. ¿Ve? Él es diferente, Él es santo, y estamos hablando de gente que dice ser su pueblo. Y Dios entonces no puede amar al que es pecador. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por eso los sacrificios o los caminos de los pecadores son una abominación para Dios. Vamos a Proverbios 15. Ahora la idea es que cuando miremos esto vamos examinando nuestro corazón. Proverbios 15, 8, 9. Mira lo que dice Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Ok, este proverbio es claro porque nos va a indicar a quién ama a Dios y a quién odia. Entonces dice aquí el verso 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Aquí el impío es el pecador. Dios abomina, desecha, odia, detesta. Dice el sacrificio de los impíos, más la oración de los rectos es su gozo. Entonces Dios está mirando y tiene que haber rectitud en el corazón de las personas que claman. Por eso, mi hermano, ¿qué hacemos con un familiar mío que es impío? O con un amigo mío que es impío, o con los impíos. Cuando usted los ve que ellos van a la iglesia a orar, ¿usted cree que Dios oyó eso? ¿Cree que Dios agradó de eso? Dice que esto es duro, porque tanto en la católica como en la evangélica le enseñan a la gente que Dios oye la oración del pecador. Yo en la Biblia encontré que Él rechaza la oración del pecador. ¿Sabe cuál es la única oración del pecador que Él oye? La oración del penitencia. Cuando un pecador reconoce que la embarró delante de Dios, reconoce la santidad de Dios y su pecado, reconoce que Él está lejos de Dios y Él se humilla y clama a Dios por misericordia, Dios oye a ese pecador en penitencia, que se está arrepintiendo verdaderamente. Pero aquellos que vienen, ofenden a Dios toda la semana y el domingo llegan a la iglesia, Dios, por favor, guárdame, ten misericordia. Yo en la Biblia no encuentro esa misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo oro a mi familiar? Señor, algunos de ustedes, pastor, mi familiar tiene un problema, por favor, listo, yo oro por él, pero yo oro de esta manera. Por favor, Dios, permite que el evangelio le llegue a esa persona y ten misericordia de él y dale un nuevo corazón para que se arrepienta, para que crea en ti y se arrepienta. Y en tu soberana gracia, Señor, si está enfermo, sánalo, alguna cosa, pero entonces estoy orando yo, un hijo de Dios. Pero yo no oro para que el Señor escuche la oración de él, sino para que el evangelio le llegue. Porque eso es lo que a mí me enseña la palabra. Pero no, cualquiera es de una vez, no importa cómo llegó, venga, yo oro por usted y pongo las manos, y tenemos una cantidad de pastores y así, y lo pasan orando, y no importa quién, venga, pase adelante y pongo manos y oramos. Yo sé que mucha gente me mira a mí raro, diferente, porque dice que soy un poco diferente, o por lo menos nosotros los de la Reforma somos diferentes, pero es que procuramos ser bíblicos aún en eso. Yo le voy a decir algo. Sé que sonaré duro ahora. Hay personas que tienen muchos problemas. Yo prefiero que venga y se siente ahí, aquí,
escuchando las alabanzas en un culto, escuchando un mensaje, ahí, conociendo de Dios, a que después, o que después en la semana venga y se siente aquí y yo hable con él 3 horas, 5 horas. Hace más sentado ahí escuchando la palabra de Dios, con los hermanos, con la iglesia, con el poder de Dios, que yo tratando de... o sea, yo ya corregí eso, yo no voy a hablar del problema. Yo le digo a mi esposa, cualquier persona que venga, yo no le voy a hablar de su problema, voy a hablarle del problema que tiene con Dios. Que eso es lo principal. Lo demás, digo, déjelo ahí. Su enfermedad, su situación financiera. Vamos a hablar del problema que tiene con Dios. El pecado. Después se arregla lo otro. ¿Pero qué hacen hoy en las iglesias? Venga aquí que Dios le resuelve el problema. Y oran por todos los problemas, menos por el principal. Y entraron como impíos, oraron, se fueron con la bendición del pastor, entre comillas, y siguieron como impíos. No. Porque no conocemos esto que estamos leyendo precisamente acá. Ahora, mire la iniquidad divide al hombre de Dios y Dios no lo va a oír. Isaías 59, creo que hay que volver a Isaías 59 cuantas veces sea necesario. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la santidad de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2 cosas dice Dios. Mi mano está presta para salvar y mi oído está presto para oír. Y le está hablando a Israel. Ese pero cambia todo. Es decir, Dios está dispuesto con su mano a ayudar. Y Dios está dispuesto con su oído a escuchar la oración. Pero, ¿qué pasó? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios oye la oración del pecador. No. Vaya, Juan capítulo 9 lo entendía claro, y sabemos que Dios no oye al pecador, porque acusaban a Jesús de que él era pecador, de que echaba fuera los demonios por Belcebú, y lo acusaban los fariseos. Este que fue sano era ciego, y cuando Dios le dio la vista, él dice, no, si esto no fuera de Dios, ¿cómo me sanó? ¿Cómo no? Y sabemos que Dios no oye al pecador. Se la tenía clara, más clara que muchos evangélicos hoy día. Dios no oye al pecador. ¿Por qué no lo oye? Porque él está rechazando su pecado. Y mientras el pecador ame su pecado, Dios estará a metros y no los va a oír y no los va a ayudar. Bueno, hay una gracia común, sí, pero esa gracia común es el hecho de que Dios es inmanente con la creación. Es una gracia común, hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero no los va a oír y no los va a ayudar. Ese es el veredicto. Dios no los va a ayudar con su mano, ni va a oír su oración. ¿Por qué? Porque hay una división, porque hay un problema. ¿Qué se llama? Pecado. Hermano, y ahí donde tú y yo tenemos que entonces comenzar a mirar cuán grave es el pecado. Porque el problema que tú tienes y que yo tengo que reconocerlo, es que a veces, por llegar a una comprensión tan amplia, o yo no sé si tan amplia, de la justificación, de que el Señor me perdonó, de que el Señor me justificó, de que ya no hay pecado delante de Dios, el creyente y Dios, entonces nos olvidamos de nuestros pecados diarios y pensamos que somos muy santos. Ya el Señor ya me justificó, ya lo arregló. Entonces, como está eso en nosotros, pensamos que tenemos libertad para caminar en libertinaje. Y no es así. No, hermanos. Otra vez, sí, es cierto, ya somos salvos, ya hemos sido justificados, somos hijos de Dios, pero debemos temblar ante Dios cuando hablamos de su santidad. Él sigue exigiendo santidad para el pueblo de Dios. Después usted busca a Habacuc 1:13, donde dice, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Dios es tan limpio de ojos que dice que Él no va a ver el mal. Ahora, el malo pecado nada tiene que ver con Dios, no lo puede tocar, el pecado no puede tentar a Dios, no lo puede incitar. El pecado es algo distinto de Él. Yo pongo acá como el imán y la madera.
No sé si sirve esa ilustración. Traigo un palo y traigo un imán. ¿Le pegará? ¿Qué pasa con el imán? Haga de cuenta, el pecado no puede tentar a Dios, el pecado no puede tocar a Dios, el pecado no puede involucrarse con Dios. Es decir, hermano, la santidad de Dios implica que jamás de los jamases habrá en Dios maldad. Ni pecado, ni maldad, ni corrupción, nada. Él es íntegro en su santidad. Y aunque Él esté en medio de un pueblo que es pecaminoso, a Él no lo toca. O como algunos pastores románticos, ay, Jesús está llorando por tu pecado. O sea, ¿mi pecado afecta a Dios? ¿En qué sentido lo va a afectar? Él es santo, Él es intacto. Santiago 1:13. Cuando hablamos de la santidad de Dios, entonces estamos diciendo que es el pecado no lo puede tocar, la maldad no lo puede tocar. Santiago 1:13. Yo le leo desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, de Dios no puede salir maldad para tentar, ni Él puede ser tentado por el mal. Él lo deja claro. Entonces, ¿cómo somos tentados? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y este punto es importante. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es intacto en santidad, es perfecto. Así que la corrupción no es de Él, es de nosotros, como dice la Biblia en otro pasaje. Y si nosotros somos tentados, es por nuestro propio pecado que está internamente, que Satanás usa eso para la tentación, pero Dios no, porque Dios es diferente. Las implicaciones, le menciono algunos pasajes, pero para ir terminando. ¿Qué implica esto entonces, la santidad de Dios? Y me salto una cantidad de conceptos de la santidad, pero dejémoslo ahí. Las implicaciones de la santidad de Dios es que todo aquel que ha sido llamado por Dios a ser su pueblo, es llamado a vivir en santidad. Hermano, si Dios es santo y nos llamó a nosotros a ser parte de su pueblo, nos llamó a ser santos. Y entonces hay unos textos, después va a mirar, primera de Corintios, el que está anotando 1:2, primera de Corintios 1:2, dice que los santificados en Cristo somos llamados a ser santos. Es decir, nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús, en la regeneración, y fuimos llamados a ser santos. Otro texto, Efesios 1:4. Dios nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, alguien pregunta, ¿y cómo yo sé que soy escogido? ¿Cómo usted está seguro que es escogido hoy? Bueno, ¿usted vive en santidad? Ahí está. ¿Y qué es vivir en santidad? Romanos 8:29, es parecernos a Jesús, es tener el carácter de Jesús. ¿Y qué es ser santo? Ser como Cristo. Y una sola palabrita, Cristo fue obediente. Así que nosotros somos obedientes. Porque la santidad, ser semejantes a Cristo, y la obediencia es lo mismo. Es como yo sé que usted es santo. ¿Cómo usted sabe que yo soy santo? Obedezco la palabra de Dios, me someto a Dios, y Dios es santo y somos llamados a ser santos como Él es santo. Termino con Primera de Pedro 3. Vamos adelante. Primera de Pedro 1:13, perdón. Primera de Pedro 1:13. Déjeme, yo le leo todo esto. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo, mire, esperad por completo en la gracia que se nos traerá
cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces ahora nos va a decir cómo es que yo espero por completo la gracia cuando Jesús sea manifestado. Antes de que Jesús se manifieste, ¿cómo yo espero por completo en la gracia? Como hijos obedientes. ¿Ve? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es santidad? Que soy un hijo obediente y no me conformo a los deseos que antes tenía cuando estaba en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, en toda mi manera de vivir, como Dios es santo, una implicación es que su pueblo es llamado a ser santo porque es su pueblo, porque es su iglesia, pero en toda la manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y déjeme, yo le leo esto otro. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es parte de la santidad. Conducirme con temor todo el tiempo de mi peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fui rescatado, ya no estoy ahí. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Concluyo. Dice Hebreos 12, 14: sin santidad nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El pastor Paul Wasser dice lo siguiente para terminar. La palabra santidad viene del vocablo griego hagiosmos, que también puede traducirse como santificación o consagración. De acuerdo con las Escrituras, la santidad absoluta necesaria para ver al Señor o para estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y en su muerte en la cruz. Por esta razón el autor de Hebreos también escribe: porque con una sola ofrenda, esto es Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Sin embargo, en Hebreos 12:14, la verdad que enseña es que aquellos que ciertamente han sido perfeccionados o santificados por la sangre de Cristo, también buscarán ser santos en sus vidas personales. No estamos bien con Dios debido a nuestra búsqueda de santidad, sino que la salvación por gracia, por medio de la fe, nos guiará a la búsqueda de la santidad. Es decir, tú no puedes ser santo. Dios te hizo santo. Recuerde, teológicamente hay una santidad posicional. El que ha sido justificado ha sido santificado, ya está separado del mundo. Pero hay una santidad progresiva. Si yo soy santo posicionalmente, debo ser santo en una vida cotidiana, que es la progresión, es decir, cada día voy creciendo en santidad. Eso es lo que le está diciendo acá. La santidad no es mi esfuerzo. La santidad es el resultado de la fe en Cristo. Él es el que me santifica. Entonces, yo no me esfuerzo para ser santo, sino que por ser santo es que yo camino en santidad. ¿Amén? Eso es muy bonito. O sea, no es que yo produzca santidad. No, sea santo. No, yo ya soy santo. Pero por ser santo yo camino en santidad. Cada día busco esa progresión de santidad en mi vida, que es lo que llama la santidad progresiva. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está mi santidad? Entonces nos revisamos a través de la luz de la Escritura y vamos caminando cada día más y más en esta santidad. Amén. Vamos a orar. See